De que Rolando es un egresado nuestro, un egresado de la Escuela de Historia. En primer lugar, entonces, creo que hay que rescatar el hecho de que es un libro escrito por uno de nuestros egresados, una de las promociones importantes que hubo en la Escuela de Historia. Luego, que es además una tesis de maestría de hace unos años, ¿no es cierto, Rolando? Y lo que demostraría algo tan importante y que se ha dejado de resaltar últimamente, que las tesis de maestría en San Marcos pueden ser publicadas como libros. Y de alguna manera es un significado que va en contra de todo aquello que últimamente se está diciendo de las graduaciones de posgrado. Y en tercer lugar, creo que por los agradecimientos que hay en el libro, en la primera parte, nos muestra que un libro de esta naturaleza, por más que tenga 156 páginas y que aparente sea un libro pequeño, es el producto de una serie de relaciones y una serie de experiencias colectivas dentro de San Marcos y fuera de la universidad. Entonces creo que por esas tres consideraciones, por esos tres significados, es un libro que merece felicitar a Rolando y que Carlota lo haya traído aquí para que lo presentemos dentro de las actividades del seminario. En segundo lugar, quiero también indicar de que es una aproximación original y diferente. Yo creo que ya no estamos en una etapa de la historia política, estamos más allá de la historia política, incluso más allá de la historia social. Y estamos llegando a una etapa en que estamos mirando los siglos pasados y el siglo XIX republicano de una manera diferente. Y por eso quiero indicarte que centralmente la preocupación de Rolando es de analizar la nación política, estoy citando, cuyo elemento vinculante y solidario era un ejercicio común de derechos civiles y políticos. Es decir, que la independencia fue una oportunidad para crear una sociedad igualitaria, lo cual era un sueño republicano. Salíamos de largos siglos coloniales, donde había toda una formación y toda una formación jurídica y una formación cultural para pensar en dos repúblicas como dos repúblicas separadas. Bueno, lo que trata de analizar Rolando a partir de este concepto de nación política es lo que podríamos decir que lo encontramos en una suerte de proyecto o de propuesta o imaginación liberal criolla, ¿no? Porque realmente el proyecto no fue un proyecto bien elaborado y la propuesta fue una propuesta que muchos la condujeron y que finalmente de repente hubo algo que vivía en la imaginación liberal criolla y era esta idea de la independencia y que vivía fundamentalmente en los grupos que controlaban el gobierno, que el autor denomina de alguna manera todo este conjunto de proyectos, de ideas, una manera criolla liberal de pensar a la colectividad de entonces. Bueno, por todo lo que les estoy indicando, ustedes podrán ver de que hay conceptos, hay una búsqueda de un proyecto que no se logró cristalizar y parte de un concepto y trata de ingresar a esta suerte de manera criolla liberal del siglo XIX. Una manera criolla liberal que existió durante todo el siglo XIX y que no pudo concretarse en cosas mejores de las que conocemos. Entonces, se produjo la independencia política
y lo que se preguntaban es ahora quién la va a conducir y bajo qué tipo de administración política. En tercer lugar, tengo anotado unos 7, 8 puntos, Rolando. No me voy a pasar del tiempo, Odalis, creo que tengo que decirlo, a pesar que Juan también ha dicho de la novedad del libro, que en el libro se utilizan algunos conceptos operativos, y los conceptos operativos que son más destacados son representación, imaginario y discursos. Y realmente sí hay una búsqueda de las formas de representación que hacen los criollos del otro indígena, del otro que teóricamente es, así como antes fue conquistado, ahora sería liberado por la forma de la ciudadanía. Y hay también este interés de buscar el imaginario, cómo el imaginario se manifiesta, o cómo lo representan los criollos a los indígenas en el imaginario. Y ahí hay una gran riqueza en pro y en contra, una gran riqueza que no la conocíamos exactamente. Es decir, lo representan mal y lo representan bien. Y luego el discurso, que es las formas discursivas que han sido también analizadas. Y hay un concepto de fondo que está en el libro, si no me equivoco, Rolando, y es el concepto de comunidad imaginada como nación, que es el concepto de Anderson, de un libro que ya es clásico, ¿no?, que ha sido reinterpretado y reutilizado, pero que sigue siendo interesante, ¿no? Bueno, un cuarto punto es qué decir, que el periodo estudiado, tal como se dice en el subtítulo del libro, es la independencia, pero que la independencia tiene un periodo muy bien definido, pero el libro de Rolando va más allá de la independencia, realmente. No está mal, yo digo, no se concentra solamente del 21 al 26, ¿no?, el 21 de la proclamación y el 26 la salida de Bolívar, sino va más allá y haciendo una serie de referencias a periodos posteriores. Entonces, la intención del autor es tratar de entender qué los criollos limeños entendían. Y yo me pregunto, ¿no?, como él se pregunta, ¿entendían que la modernidad política venía de Europa y se había encarnado en la Revolución Francesa de 1189? ¿Entendían eso los criollos? Bueno, probablemente San Martín y probablemente Monteagudo. Entendían que lo que ellos estaban haciendo en América Latina, dada la oportunidad de la invasión de José Bonaparte a España, era eso, de lograr una suerte de modernidad política como la que se había logrado en Europa en el siglo anterior. Me pregunto de nuevo, ¿entendían que se transitaba de una situación colonial a una república independiente? Yo en realidad no estoy seguro que lo entendían bien, ¿no? Habían logrado, gracias a la presencia de ejércitos extranjeros, que se produzca esta transición, pero ellos realmente sabían hacia dónde caminaban. Bueno, son preguntas que están tratando de ser respondidas en el libro. ¿Cómo ese tránsito de un dominio español a un dominio criollo, sin cambiar estructuras políticas, económicas, sociales y culturales? El tránsito era de una colectividad conformada por súbditos a una conformada por ciudadanos, que ya era una gran transformación, ¿no? Entonces, estas son las grandes preguntas a las cuales el autor trata de llegar a entender, ¿no? Estas preguntas se formulaban los que estaban al mando y los que iban encabezando el movimiento de la independencia. Bueno, quizá yo no debo decir que el libro se divide en 3 capítulos, porque Juan ya lo dijo, pero sí, me parecen 3 capítulos muy ordenados temáticamente, y no puedo dejar de decir que sí, es cierto que durante la llegada de San Martín, y se produjo cuando se instala sobre todo el protectorado,
se produce la gran discusión entre los patriotas limeños y los patriotas que venían de Chile y de Argentina. Y bueno, pero no solamente eso, sino que recordando a Ribagüero y las memorias de Ribagüero de 1858, la discusión era porque el ejército de los Andes de San Martín había recibido un encargo de venir a terminar con la última oposición española y luego de eso entregar el poder a los criollos. Y bueno, cuando llegó San Martín encontró que Lima estaba dividida entre unos y otros. Y había unos que estuvieron con San Martín y otros que estaban en la oposición. Entonces produce esta discusión de que los criollos, como decía Juan, más bien eran, no sé cómo decirlo, no eran pro independencia, pero quiero agregar algo ahí importante. Los criollos en el momento de la independencia y un poco antes tenían un líder intelectual y político que era Baquijano y Carrillo, que se habían reunido en la Sociedad Amante del País y que habían publicado el Mercurio Peruano. Ellos eran partidarios de una línea filosófica del siglo XVIII, de Montesquieu, y eran partidarios del constitucionalismo respetando al rey. Pero los otros, que después van a aparecer, eran rusonianos, y los rusonianos eran los liberales más radicales. Entonces en Lima lo que se produjo fue una discusión entre los liberales conservadores, digamos, y los liberales radicales, los que querían una independencia con la instalación de la República y los que querían una independencia como la que se veía en las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Entonces ahí hay algo bastante interesante, y creo que a lo que llega Rolando es a decir, esta disputa, si la independencia la trajo San Martín o la independencia se consiguió desde adentro con la rebelión de Túpac Amaru y todas las rebeliones posteriores, ¿no? Es una discusión que se dio en ese momento reconociendo muchos hechos, pero que se da después, y se da 150 años después. Y nos divertimos con eso, ¿no? Habíamos olvidado la discusión de 1821-1822 y nos pareció interesante que a los 150 años se sigue discutiendo si la independencia vino con los ejércitos de San Martín y de Bolívar y que los criollos no hicieron nada. Yo creo que el libro de Rolando va más allá de eso ahora y hace la historia de lo que realmente sucedió. Cuando en 1971 se discutía si hubo o no hubo una independencia, les asegura que se discutía sin conocer otros detalles. Bueno, entonces ya no voy a decir más de los capítulos siguientes que son bastante interesantes. El segundo se llama Incas sí, indios también. Lo que se decía, ¿no? Que los criollos dijeron, los incas sí son simpáticos, ¿no? Pobre Atahualpa fue ajusticiado por Pizarro, hay que rescatarlos. Pero, y algunos decían marginar a los indios de las posibilidades de una república con igualdad. Pero lo que sorprende es que los criollos decían indios también. Y eso me parece que es otros criollos o criollos que pensaron de otra manera. Y eso me parece un aporte singular. Más allá de esto de que, bueno, no quiero detenerme mucho, David, pero el tercer capítulo es entre la redención y la coerción, las representaciones del mundo popular. Bueno, querían y odiaban al mundo popular. Eso Juan no ha cambiado, ¿no? Ahora, bueno, no quiero entrar en detalles, pero verdaderamente el mundo popular, y sobre todo el mundo popular de la época, despertaba temores porque
el ordenamiento colonial, el ordenamiento de los criollos, cuando uno se acercaba a las costumbres populares, sea el carnaval, sean otras, ¿no? Uno sentía de que había una transgresión, hay una inversión de jerarquías. Y también incluye Rolando la corrida de toro. Bueno, yo tenía entendido que la corrida de toro más bien le gustaba a la aristocracia, a la clase alta, porque la plaza de Hacho, Hipólito Unanue por matrimonio estaba vinculado al dueño de la plaza de Hacho, y era más bien un deporte, una diversión de la clase alta, pero en todo caso era una de las formas de diversión. Hay otra cosa que me llama la atención también poderosamente, ¿no? Si me paso me avisas, por favor, pero que eran muy divertidos los limeños, y los limeños de clase alta, clase media y para abajo también, y que ya eran casi libertinos. No lo sé, Rolando, no lo sé, porque verdaderamente la religiosidad de los criollos y de las clases populares en el siglo XIX eran verdaderamente altas, como lo son ahora. Entonces, yo diría de que en una suerte de medir el porcentaje, cuánto de porcentaje de la devoción y la tranquilidad y la expresión de la fe frente a otras diversiones como el carnaval, o las otras fiestas había. Bueno, en todo caso, lo que aparece en las representaciones y lo que aparece en el imaginario criollo y en el discurso es esta suerte de temor a la fiesta popular. Bueno, ahí me he quedado un poco sorprendido, pero creo que abre una serie de posibilidades de estudio, ¿no es cierto?, que antes no estaban realizados. Pero miren todo esto, los criollos decían incas sí, indios también, pero tenían miedo de los sectores populares. Tenían miedo de que en algún momento se pueda repetir lo de Haití, o que se puedan repetir lo de los palenques coloniales, y que puedan perder el control de la plebe. Bueno, tengo que ir más rápido. Hay muchas cosas que verdaderamente me han sorprendido, no puedo mencionar a todas ellas. Creo que los liberales, por ejemplo, dijo cómo cambiar al sector popular, cómo cambiar al país, igual que ahora, ¿no es cierto? Piensan ahora a través de la educación, a través del milagro de la educación. Y bueno, no dejen de tener razón, ¿no es cierto? Una educación buena hace el milagro. Pero Rolando demuestra con algunas citas interesantes de que tenían ese proyecto, que ese proyecto era anhelado de educar a todos, porque venía de Europa, porque en Europa se inventa la escuela primaria y se inventa la escuela obligatoria después de la Revolución Francesa, y aquí ellos dicen esa es la salida, pero lo ponen en el proyecto y lo ponen en el proyecto político, pero nunca lo ponen en el presupuesto. Entonces es igual que ahora. Entonces la gran pregunta que va quedando es ¿por qué nuestra historia se vuelve a repetir, ¿no? Finalmente quisiera expresar mi coincidencia con una de las ideas centrales, que el proyecto de nación liberal fracasa. ¿Sí? Definitivamente, si uno mira entre 1821 y 1895, que se aprueba ese reglamento electoral, el proyecto liberal fracasa. No se realiza como se esperaba. Y fracasa hasta bien entrado el siglo XX. Tiene que venir la reforma agraria para que terminen los grandes latifundios y toda la forma de servidumbre. Es decir, todo había quedado en el imaginario. Y yo ahí coincido con Rolando de que un hito importante en la cual el Perú se pregunta ¿qué es realmente el país? ¿El país son los criollos? Hay que difundir la cultura occidental a través de las escuelas
y eso es el Perú. Bueno, a partir de 1920, a partir de la Patria Nueva de Leguía, se comienzan a replantear todas esas preguntas. Y lo que responden van a decir algo tan evidente, ¿no? El Perú no es eso. El Perú no es mestizo. El Perú es diverso. Y esa diversidad tenemos que aceptarla. Y a partir de ahí aparecen los intelectuales. Y ustedes verán que ya estoy lejos de la independencia, pero he sido llevado por Rolando, que va lejos de la independencia. Entonces, finalmente, yo digo, hay muchas revelaciones interesantes en el libro. Y hay algo que va a aparecer tardíamente, que es el indigenismo, la defensa del indígena. No solamente la defensa del indígena, sino de su cultura, ¿no es cierto? Pero a pesar de que Rolando lo menciona, hay un momento entre los años 1860, un lugar, Huancané, una persona, Juan Bustamante, un movimiento, el movimiento de Huancané, que va a ser un movimiento contra la forma de explotación en el campo, y que realmente se convierte, el movimiento es como la punta del iceberg, porque debajo de Juan Bustamante había la Sociedad Amante de los Indios, Amigo de los Indios. Es decir, ya dentro del liberalismo limeño, como un representante, se estaba avanzando hacia el reconocimiento de las poblaciones indígenas. Bueno, ya no quiero ir más allá, pero yo digo, hay una cosa central, ya que Juan también te dijo que él hacía algunos aportes. Yo digo, Rolando insiste en llamar la nación liberal, que no pudieron construir la nación liberal. Yo, después de leer varias veces el libro Comunidades Imaginadas, puedo decirte que la nación no es un artefacto que se construye desde arriba, que los liberales no podían construir ese artefacto. Los liberales tenían que construir eso recogiéndolo de abajo. Ahora, por ejemplo, hablamos de la cocina peruana y de la gastronomía peruana. Estamos recogiendo cosas desde abajo. Estamos respetando la diversidad cultural desde abajo. Entonces, lo que los criollos construyeron fue la república liberal, el esquema republicano, la forma administrativa de república que tanto hablaba Basadre, ¿no? Y en lo que fracasaron es que esa república liberal, que en Francia tenía dos principios fundamentales, el principio de la igualdad y el principio de la libertad de todos los que conformaban esa república, que eran ciudadanos, aquí en el Perú ni siquiera se pensó. El único que hablaba de libertad, el único que hablaba de igualdad, era Simón Bolívar. Y Simón Bolívar acompañado por Manuel Sáenz y por Simón Rodríguez. Pero los limeños, los que estaban aquí en Lima, no hablaban de igualdad ni de libertad. Ellos lo que esperaban era el control del gobierno, y lo tuvieron durante todo el siglo XIX. Por eso yo no creo en que este republicanismo de la independencia, que hay que salvar el republicanismo de la independencia, que algunos incluso lo han convertido en lenguaje político, no creo que sea una parte heroica e importante de la historia del Perú. Yo creo que es la primera república y de repente la segunda república, primera y segunda república, que han quedado superadas. Y lo que tenemos que construir ahora son las repúblicas siguientes, las repúblicas del futuro, donde la nación sea gestionada por el sistema republicano, pero en igualdad de condiciones todos los que ahí viven a partir de los principios como el principio de la igualdad y el principio de la libertad. Gracias.